Cuando Jesús ascendió al cielo, en realidad Él estaba haciendo cumplir una promesa, la promesa de que Él iba a entrar al santuario celestial. Cuando Él iba a entrar al santuario celestial, iba a suceder algo. Los discípulos de Jesús iban a recibir una promesa. Era la promesa del Espíritu Santo. Y a través de eso, también ellos iban a obtener la respuesta y la seguridad de que había un intercesor en el cielo que estaba intercediendo por cada uno de ellos. Una vez más, sea usted muy bienvenido al programa Escudriñando las Escrituras, en donde nos enfocamos a estudiar especialmente lo que nos trae la lección de escuela sabática. Y nos encontramos especialmente en la lección número 10 de este trimestre. Pastor Marco Guargua nos acompaña una vez más en estos momentos. Es una bendición, un privilegio que Dios nos conceda la vida, las oportunidades, y estar aquí con usted compartiendo una vez más de este estudio es una bendición. Gracias, Omar. Para mí también es un privilegio, es un honor poder compartir contigo, compartir con nuestros hermanos, nuestros amigos que nos acompañan a través de esta transmisión, el repaso de la lección de escuela sabática, ¿verdad? Específicamente la lección 10, Omar, qué interesante. Exacto. Ya nos vamos acercando al 13º sábado, ¿verdad? Ya faltan 3 lecciones y se acaba esta hermosa temática del libro de los Hebreos, ¿verdad? Más qué privilegio poder avanzar y poder introducirnos en el repaso de la lección. Jesús abre el camino a través del velo. Así es que queridos hermanos, en estos momentos, usted que se encuentra escuchándonos, viéndonos, vaya a traer su lección, traiga su Biblia y juntos escudriñemos las Escrituras. Vamos a empezar con una oración, pastor, por favor, de dirigir la oración. Muy bien. Amigos queridos, en este momento vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Hoy en un día especial, con un mensaje muy especial, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos enfoque y nuestras mentes estén dispuestas a escuchar tu voz, para que nadie ni nadie nos distraiga de tu palabra. Querido Jesús, gracias te damos porque usted es nuestro intercesor y porque a partir de este estudio del folleto de la lección de escuela sabática, nosotros fortaleceremos nuestra fe y aprenderemos un poquito más de aquel camino que nos lleva hacia la Patria Celestial. Acompáñenos, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El título general, pastor, de esta semana se titula Jesús abre el camino a través del velo. Podemos analizar un poco aquí con el título. Yo siempre trato de enfocarme en el título porque pues eso nos trae un esbozo de lo que nos va a hablar la semana completa, ¿verdad? Y es que en el santuario de Israel recordamos que había un velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Nadie podía entrar después de ese velo al lugar santísimo, porque entonces aquel hombre, aquella persona que desobedecía esa ley, moría. Y sucedió en el Antiguo Testamento. Mas sin embargo, entendemos, pastor, que Jesús, como nos dice el título de esta semana, abrió el camino a través del velo para que juntos con Él podamos entrar al lugar santísimo. Ahora quisiera compartir con usted lo que nos dice el libro de Hebreos en su capítulo 9, versículo 24, que nos dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué interesante versículo. Creo, pastor, que este libro, el libro de Hebreos, es un libro bastante teológico, con mucha ciencia teológica especialmente, porque aquí nos está desenvolviendo, nos está hablando especialmente sobre lo que nos dice y lo que se realizaba en el santuario de Israel, que sin duda alguna era la historia de la redención del hombre. Cierto, Omar. Hay algo que debemos mencionar. Lo que es fundamental para la teología del libro de Hebreos es la ascensión de Cristo, ¿verdad? Entonces, como bien lo has dicho, Omar, el santuario celestial es lo original que Dios presenta a Moisés, es el cuadro original que Dios presenta a Moisés, y Moisés hace un prototipo, una copia de lo que sucede allá, ¿verdad? Hablaste del velo, y es una cuestión interesante, que es el lugar donde parte el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Pero antes del lugar santísimo, del lugar santo,
estaba el patio, el propiciatorio, el lugar donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? En esta semana, Omar, es interesante que también la lección nos ofrece que la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús, cumplió con varias partes del santuario, pero también con varias fiestas que nos habla la lección. Eran las fiestas judías y Jesús lo representa a ello, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión que nosotros tenemos que recordar y por donde inicia la lección de escuela sabática, ¿verdad? El comienzo del reinado de Jesús es el comienzo del sumo sacerdocio. Ahí viene una cosa, cuando Jesucristo asciende a los cielos, es interesante que no deja de interceder, no deja de enseñar, no deja de instruir a su pueblo. Cuando Jesucristo, estando en esta tierra, obró milagros, curó tantas personas, cuando llega el momento de su crucifixión y resucita, siendo un gran milagro, todo el mundo se entera de ello, los discípulos se enteran de ello. Cuando Jesucristo llega al punto de decirles, no, bueno, me voy a preparar lugar para ustedes, les da esperanza. Pero es interesante que en ese momento, apreciado Omar, se comienza ya a concretar un nuevo pacto que está escrito en Hebreos, principalmente en el 8 y en el 10, donde repite prácticamente lo mismo. Y son esas mismas palabras que Jesucristo dio a entender a sus discípulos, ¿verdad? Un nuevo pacto, mis leyes en sus corazones, estaré con ustedes. Es una cuestión interesante lo que Jesús hace en el cumplimiento del santuario celestial, Omar. Claro, yo quisiera leer lo que dice el libro de Juan en su capítulo 14, versículos 1 y 2, que nos dice así: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si así no fuera, yo les hubiera dicho que no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Bueno, aquí Jesús está motivando a los discípulos: crean en mí, yo voy hacia el cielo, mas sin embargo, yo no voy a descansar al cielo, yo voy a trabajar arduamente para que ustedes se salven. Y ese trabajo, pastor, ese trabajo de interceder por nosotros, no solo desde el principio, de guiar al pueblo, de guiar a su pueblo, luego de venir a la tierra para morir por cada uno de nosotros, y cuando ascendió al cielo Jesús, y hoy en día continúa trabajando por nosotros, intercediendo para que cada uno de nosotros halle la salvación. Ese trabajo, pastor, debemos de hallarle el sentido y también de recordarlo cada momento por medio de Jesús. Y es que creo que entramos a nuestra primera parte, pastor, que lo hemos titulado especialmente, pues, una armonía con Dios. Nuestra primera parte así lo hemos titulado y quisiera que comparta con nosotros especialmente qué podemos captar de que Jesús pues se encuentra ante el Padre Celestial. Todo parte de Hebreos 9:24, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Todas las cosas que Cristo hace tiene un propósito, tiene una enseñanza, tiene una instrucción para aquellos que meditan en la vida de Cristo Jesús. Hebreos 9:24 nos dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino Jesucristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál era el propósito de la ascensión de Jesús hacia el cielo? El propósito de Jesús de subir al cielo no era para presentarse al Padre y solamente decir misión cumplida, no, sino al estar delante del Padre, interceder por el pueblo. O sea, la armonía con Dios, la armonía entre el ser humano y con Dios el Padre solamente puede ser representada en Cristo Jesús. Si no hubiese un Cristo Jesús, si no hubiese ese intercesor, ese mediador, evidentemente no habría ni siquiera esperanza para el ser humano de un mundo mejor, de paz, de consuelo. ¿Por qué? Porque Cristo es el ingrediente esencial que une la ley de Dios con la raza humana, el amor de Dios con la raza humana, ¿verdad? Ahora, en la historia nosotros encontramos, como hace un momento mencionábamos, apreciado Omar, respecto a las fiestas judías, ¿verdad? Que tenían un propósito. Ahora, ¿cómo esas fiestas judías se cumplen también en el ministerio de Cristo Jesús, Omar? Claro, especialmente pues encontramos en la historia que en aquellos tiempos se celebraban, Dios instituyó a Israel varias fiestas especialmente y respectivamente ellos debían de subir 3 veces al año a Jerusalén para presentarse delante de Dios, delante del Señor. Interesantemente
que estas fiestas, pastor, sin duda alguna, representaban y eran un símbolo de la obra de Cristo. Claro, porque como lo hemos dicho, incluso la Biblia entera nos habla de Jesús. Jesús es el tema principal de la Biblia y no es la excepción del santuario de Israel. Entonces, encontramos aquí la historia de que, pues, entre ellos estaba la Pascua que celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto. Creo, pastor, que en esta etapa y en esta historia también, y en lo que celebraban los de Israel, los israelitas, sin duda alguna era un símbolo de Jesús cuando iba a venir a morir por nosotros la Pascua, porque Él murió también en la Pascua. Así es, habían esas tres fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las semanas del Pentecostés, de los tabernáculos, y es una cosa que nosotros nos debe recordar, ¿verdad? Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, ¿qué representa la Pascua, Omar? A la lección específicamente en el día domingo nos habla de una representación del papel que tiene Jesús en la fiesta de la Pascua, del papel que tiene Jesús en la fiesta de la cebada, de las primicias, del Pentecostés, que en el Nuevo Testamento llega a ser también el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Ahora, ¿qué otra cosa también tiene que ver Jesucristo como protagonista en la fiesta de los tabernáculos, verdad? Entonces es bueno que nosotros recordemos que la fiesta de la Pascua significaba esa fiesta donde el pueblo recordaba la liberación por parte de Jehová, por parte de Dios, hacia el pueblo de Egipto, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos esa historia, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios los libera. Eso es una fiesta de liberación de la esclavitud. Ahora, la fiesta de la cebada, del Pentecostés, específicamente tiene que ver con un agradecimiento por la providencia que Dios da hacia su pueblo. Ahora, en estos términos, que son términos muy importantes, los términos espirituales, la fiesta del Pentecostés tiene que ver con una cuestión de la presencia de Dios en la vida de la persona, la presencia de Cristo en la vida de la persona. Y en ese sentido encontramos su máximo esplendor en la presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Los discípulos, los apóstoles, no pudieron haber hecho gran cosa si no era el Espíritu Santo quien hubiera estado en ellos, ¿verdad? Intercediendo por ellos. Ahora, vamos con la cuestión de los tabernáculos. Esta parte de aquí sí es una de las más lindas promesas que encontramos. ¿Por qué? Porque encontramos a Cristo Jesús como el hacedor de nuevos lugares, el hacedor de una promesa de vida nueva, de mansiones bellas, celestiales, que será instaurado en esta tierra, según lo mencionan las profecías. Pero también tiene que ver con la presencia viva de Dios al ser invocado en la presencia, en el lugar donde está el ser humano, ¿verdad? Claro, hay algo importante, pastor, porque lo de la Pascua representaba la muerte de Jesús, porque Jesús cuando murió nos liberó a cada uno de nosotros de los pecados, ¿verdad? Nosotros dejamos de ser esclavos del pecado y ahora por medio de Cristo y por medio de su muerte podíamos llegar a ser hijos de Dios. Bueno, ahora en la fiesta de las cebadas, en la fiesta del Pentecostés, yo podría decir que era un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo, tanto en la lluvia tardía y en la lluvia temprana también. Porque cuando Jesús ascendió al cielo, sube al cielo, Jesús les había hecho una promesa a los israelitas. Yo me voy, pero ustedes no se van a quedar solos. Mandaré al Espíritu Santo para que Él ande con ustedes. Entonces, la primera obra de Jesús al subir al cielo para interceder por nosotros es pedirle al Padre que mande el Espíritu Santo, y esa historia lo vemos en el libro de Hechos de los apóstoles, cuando el Espíritu Santo desciende y entonces el pueblo de Dios empieza a esparcir. Es decir, de que el derramamiento del Espíritu Santo fue la primera obra, digámosle así, ¿verdad? La primera obra de intercesión de Jesús por nosotros. Efectivamente. Ahora, viene este asunto. ¿Por qué estas tres fiestas? Viene este asunto. ¿Por qué Jesús siempre quiere ese lado protagónico en la vida del ser humano?
Porque si nosotros vemos, tanto en Éxodo, vemos en Levíticos y ahora también en Hebreos capítulo 12, 18 al 21, nos habla de una experiencia que probablemente, tal vez utilizo este término con mucho cuidado, con toda certeza, mejor dicho, el rostro de Cristo se entristeció. ¿Por qué razón? Porque Jesús, hasta inclusive a través de ilustraciones, a través de ejemplos, les quería mostrar a su pueblo que lo único que Dios quiere para con el ser humano es tener una relación personal e íntima. Entonces, ahí viene un asunto, ¿verdad? Dios no solamente quiere comunicar, Dios no solamente ama comunicar, decirnos lo que quiere hacer, sino también Dios quiere que nosotros entendamos por qué razón Dios quiere hacer eso, con qué objetivo, con qué propósito. Ahora, hay una cosa que nosotros en la lección de escuela sabática nos habla de una manera muy urgente, es la invitación de Dios, la invitación de Dios. La invitación de Dios tanto para el pueblo de Israel, tanto para la iglesia primitiva como para nuestros tiempos, la iglesia militante, es una invitación de gozar con Cristo Jesús una relación personal. Ahora, viene un asunto, ¿verdad? Para que nosotros gocemos una relación personal con Cristo, no es como nosotros queremos hacerlo, ni como a nosotros nos parece bien hacerlo, sino Dios establece ciertas instrucciones. Es así, vayamos, tú eres mi amigo, Omar, ¿verdad? Entonces, si somos amigos, hay ciertos códigos que tenemos que respetar como amigos, ¿verdad? Y es lo mismo que nos dice la palabra de Dios. Dios quiere tener una relación personal conmigo, pero hay ciertos códigos, hay ciertas leyes, hay ciertas cosas que yo tengo que hacer por amor a mi amigo, porque lo considero, porque lo quiero, ¿verdad? De eso nos habla prácticamente esa interesante enseñanza que lo encontramos, que Pablo lo trae a relucir cuando Dios quería hablar con su pueblo y Dios le dio unas instrucciones al pueblo de Israel, ¿verdad, Omar? Claro, es que es bastante importante esto porque, ¿qué sucedía? Es que cuando el pueblo de Israel, siempre estamos mencionando la historia del pueblo de Israel porque allí fue donde surgió todo esto, ¿verdad? Se llevó a cabo lo del santuario terrenal y a la luz del santuario terrenal podemos entender lo que sucede en el santuario celestial. Entonces, Dios quería comunicarse con su pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo parece que sucede algo con ellos. Tiene miedo a Dios y le dice, Moisés, mejor ve a hablar tú con Dios y nos transmites ese mensaje, porque nosotros tenemos miedo de Dios. Preséntate delante de Dios y habla por nosotros y luego tú ven a hablar con nosotros. Eso en parte produce tristeza porque Dios quería tener esa relación íntima con su pueblo. Es cierto, Moisés era parte del pueblo, pero no solo con Moisés, sino que con cada uno de ellos, pero ellos tuvieron miedo de la voz de Dios. Ahí viene ese asunto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tener miedo a alguien que me alimenta? ¿Por qué tener miedo a alguien que me da calor, a alguien que me da abrigo? ¿Por qué tener miedo? Viene una cosa interesante que la lección de escuela sabática nos menciona, yo la subrayé personalmente. Dios le había dado ciertas instrucciones. Por favor, prepárense para estar delante de la presencia de Dios. Si nosotros vamos a Éxodo 19:13, nos habla, ¿verdad? Van a subir al monte. Dios ciertamente gozaba de la presencia de Moisés, gozaba de la presencia de aquellos que iban al monte, ¿verdad? Allí al Sinaí. Pero es una cuestión interesante, Omar. Dios le dice a Moisés, pues Moisés, yo siempre hablo contigo, ese mensaje queda contigo, tú vas y se lo manifiestas al pueblo. Ahora, Dios consideró ciertas cosas en Moisés. Moisés tenía su forma de hablar, Moisés tenía su propio carácter, su propia personalidad. Y aquí viene un asunto, ¿ah? Dios nos habla de una manera y Dios quiere que de esa misma forma llegue a aquellos que no escuchan su voz. Pero es interesante que a veces el ser humano desvirtúa. A veces el ser humano utiliza un tipo de voz diferente a la de Dios. Pero ahí viene una cosa, Omar. A donde quiero llegar es esto. Moisés fue y le dijo al pueblo, Dios quiere tener una relación, quiere hablarnos a nosotros. El pueblo se alegró al principio, Omar. El pueblo estuvo feliz. Pero justo, mira, se prepararon un día, 2 días. Y justo el tercer día donde sonó la bocina para que todos puedan estar atentos a la voz de Dios, tuvieron miedo. Claro. Ahora, viene este asunto. ¿Tuvieron miedo por qué? Porque no tuvieron fe. Exactamente, específicamente la lección nos dice, pero cuando llegó el momento, les faltó fe.
Y Moisés explica eso años más tarde cuando dice, vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. En lugar de eso le pidieron a Moisés que fuera su intermediario, y eso nos dice en Deuteronomio y en Éxodo. Ahora, ¿por qué sale esto a colación? Porque muchas veces en estas cosas tan espirituales, tan bonitas, tan concretas, a veces el ser humano, al no entender, por ese miedo y por esa cuestión de decir, lo hago o no lo hago, por esa duda, prefiere, bueno, mejor hazlo tú, yo ya no. Entonces es interesante que el corazón de Dios, el rostro de Dios se entristece porque es el propio ser humano quien rechaza esa invitación, quien rechaza ya no tener una relación con Cristo, ya no escuchar su voz. Y qué triste, porque Dios nos creó, Dios nos hizo, Dios nos formó conforme lo dice las Sagradas Escrituras, y Él nos busca. Pero es triste ver que el ser humano huye de la presencia de Dios. Exacto. Queridos hermanos, ustedes que en estos momentos nos escuchan y nos ven, hay una invitación, es la invitación más hermosa que hemos recibido durante toda la vida. Es una invitación celestial. Acerquémonos pues confiadamente delante de Dios, con mucha fe, confiando delante de Dios, porque Él quiere esa comunión con nosotros. Él desea conocernos y nosotros deberíamos desear eso también, conocer más de Dios, más de su amor, de su misericordia y de su gracia. Vamos a ir a la siguiente pausa, pero no se vaya porque ya regresamos con este programa. Entramos a nuestra segunda parte, queridos hermanos. En estos momentos le invitamos a que pueda irse también a nuestra página de Facebook, a nuestra página de YouTube, darle me gusta y también seguirnos si usted desea. Y gracias por estar escuchándonos en estos momentos desde radio. Nuestra segunda parte, querido pastor, lo hemos titulado El velo y el camino hacia Dios. Y es que era necesario un velo en el santuario de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué es que era necesario un velo? ¿Y qué función tenía entonces ese velo en el santuario? Muy bien. Omar, hay algo que nos presenta el santuario terrenal, ¿verdad? Que es la copia del santuario celestial. El Santo y el Santísimo. Es interesante que el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo muy pocas veces, por no mencionar una vez, por no mencionar una sola vez. Ahora, en el lugar santísimo era donde estaba la presencia innata de Dios, la presencia de Dios. En el lugar santísimo estaban las cosas, los instrumentos, las partes que estaban especificadas, ¿verdad? Como el propiciatorio, como el candelabro, cuestiones así. Viene una cosa que me llama mucho la atención. ¿Por qué un velo? ¿Por qué separar el lugar santo del lugar santísimo? Ya como hace un momento lo dije, estaba allí la presencia de Dios, era como la habitación de Dios. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto, los mandamientos, la vara, el maná. Y viene una cosa que me llama la atención. La necesidad de este velo era porque ciertamente no cualquier persona, ni en ese tiempo y en este momento, degradado, pecaminoso, puede ver la santidad de Dios, la gloria de Dios. Necesitamos un velo, se necesitaba un velo en ese momento. ¿Para qué? Para que el sumo sacerdote que entrara en ese lugar supiese y entendiese que no, el ser humano por sí solo no puede comparecer ante la magnitud, ante la santidad de Cristo Jesús, de Dios en realidad, ¿verdad? Ahora, viene una cosa interesante que encontramos en el día martes, en el día miércoles, que estos límites solamente podían pasar con ciertas especificaciones. La persona podía pasar estos límites con ciertas especificaciones. Y se nos da ejemplos, tanto en Levíticos, en el capítulo 16, como en el capítulo 10, que si una persona se atrevía a pasar ese lugar, o de forma, vayamos a decirlo así, de forma insolente, venía y hacía como bien quería, ciertamente moría. Porque delante de la presencia de Dios, que es el creador, que es el Dios, que es el soberano, que es el creador, sustentador de este mundo, jugar con las cosas de Él, hacer como bien le parece al ser humano con las cosas que le pertenecen a Dios, termina mal. Y está en el caso de los hijos de Aarón, está en el caso que especifica aquí la palabra de Dios, que ellos entraron así como quisieron. Una de las cosas que me llama la atención es que
uno de estos sacerdotes, vayamos a decirlo así, entraron con un fuego extraño, un fuego que no provenía de Dios. Y al entrar allí, Dios no reconoció ese fuego. Dios supo que ese fuego no había sido enviado por Dios. Y es algo interesante esto, ¿por qué? Porque Dios hasta inclusive enviaba el fuego del cielo. No era un fuego hecho por mano humana, propiciado por mano humana, era un fuego que venía del cielo. Entonces, al entrar estos sacerdotes de esa manera insolente dentro del santuario terrenal, pues fíjate que murieron. Automáticamente murieron, ¿verdad? Por eso, ahora viene una cuestión también que nos recuerda la historia del santuario terrenal, que ya pasó. ¿Qué cosa? Que la presencia de Dios en ese santuario significaba, y era un mensaje muy explícito, tal vez no escrito, pero sí explícito para el tiempo del pueblo de Israel, que era que Dios quería vivir con su pueblo. Ahí estaban todas las tiendas. Alrededor del santuario terrenal estaban las carpas de los levitas, de los sacerdotes. Y después cada tribu tenía su lugar donde tenía que acampar, que estar, ¿verdad? Pero allí en medio de todo el campamento estaba la presencia de Dios, estaba la casa de Dios, el lugar donde Dios moraba. Entonces, ¿esto qué nos hace entender un poquito de la necesidad de un velo? Que ciertamente la santidad de Dios, esa pureza, eso que es tan precioso y a la vez tan poderoso, puede exterminar a la vida humana, tan solamente mirar esa santidad, esa pureza, ¿verdad? Entonces, la necesidad de un velo, querido Omar, tiene que ver hasta inclusive por el cuidado mismo del ser humano, por el cuidado y la intercesión que Jesucristo hace entre el ser humano y Dios Padre, ¿verdad? Es bastante importante esto, pastor, porque evidentemente Dios desea vivir con su pueblo, convivir con él, y eso lo encontramos también aquí en la palabra de Dios, cuando Dios manda a Moisés y le dice: háganme un santuario para que yo pueda vivir en medio de ustedes. Pero el problema no está con Dios, el problema está con nosotros, que somos nosotros los que somos pecadores. Ahora, la necesidad de un velo entonces en el santuario era para que los israelitas, los que pasaban allí, los sacerdotes especialmente, no mueran, ¿verdad? Ahora, nosotros en este tiempo ya no estamos en un santuario así literalmente, mas sin embargo, ¿por medio de quién podemos traspasar entonces ese velo? Únicamente por medio de alguien, por medio de Jesús. Porque si no estuviese Jesús, acabaríamos como cualquier desobediente en aquellos tiempos, muertos. ¿Por qué? Por la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad de nosotros. Efectivamente, por eso es que se nos habla de un camino nuevo y vivo a través del velo. O sea, había una figura, una cuestión que simulaba lo que hay en el santuario celestial. Ahora, para que nosotros podamos entender hasta inclusive podríamos decirlo de esta manera, para que nosotros podamos entender la función del sumo sacerdote allá en el pueblo de Israel, de pasar del lugar santo al lugar santísimo y entenderlo ahora como Cristo, nuestro sumo sacerdote, es que, por ejemplo, en el capítulo 10 de Hebreos, si nosotros regresamos a nuestro capítulo de estudio, en el capítulo 10 de Hebreos, verso 19 en adelante, nos dice lo siguiente: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En el tabernáculo, en el santuario terrenal no había esa libertad. Solamente el sumo sacerdote, solamente una persona podía entrar allí, mas no todos. Entonces aquí nos dice, tenemos, o sea, nos habla a todos nosotros la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si no hubiera sangre de Jesucristo, no se podría ver nada. ¿Por qué por la sangre de Jesucristo? Porque recordemos que en el velo terrenal, ¿qué hacía el sumo sacerdote con la sangre de esa ovejita? Lo esparcía en el velo. Pero ahora en el santuario celestial nos dicen, ustedes no tienen que esparcir sangre de ningún animal, no tienen que esparcir sangre de una ofrenda, de un sacrificio. La sangre de Cristo Jesús es la única y suficiente para darnos acceso, para darnos esa libertad de entrar. Ahora nos dice además de esto, vuelvo a leer, así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Ahora, también nos dice, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios.
Acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Y esto qué nos quiere decir además? ¿Qué quiere decir en plena certidumbre de fe? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué interesante. Para poder acceder, es que es lo mismo que hace un momento hablábamos, Omar, la lección de escuela sabática nos decía, para poder tener esa relación con el Dios Padre, Jesucristo establece ciertas instrucciones. Prepárense. ¿Y cuál es nuestra preparación? ¿Cuál es nuestra preparación para entrar ante la presencia del Padre? Y aquí nos dice claramente, ¿no? Purifiquen sus corazones de mala conciencia y laven sus cuerpos con agua pura, pero por sobre todas las cosas tengan plena certidumbre de fe. Tengan plena certidumbre. Si no tienen eso, van a ser como el pueblo de Israel, que al final, cuando estaban a punto de encontrarse con Dios, a punto de encontrarse y escuchar la voz de Dios, tuvieron miedo por su falta de fe. Se habían lavado, se habían preparado, pero no tenían fe. No tenían fe. La fe es bastante importante aquí. Ahora yo quisiera mencionar, así como un agregado, pastor, lo que sucedió con alguien que aparentemente iba a morir por ver la santidad de Dios. Eso lo sabemos. Isaías, que nos habla, el capítulo 6, versículo 4, que él vio la santidad de Dios. Y él expresa algo importante aquí. Y pensé, ay de mí que voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, el Señor Todopoderoso. En ese momento, pues Isaías, cuando estaba teniendo esa visión, ¿verdad? Él piensa, voy a morir, porque vi a Dios. Es decir, de que no podemos, porque Isaías aquí se expresa como un pecador, alguien indigno, y realmente todos lo somos. No podemos entrar al lugar santísimo por nuestra propia cuenta, por nuestros propios medios. Solo hay un medio de entrar a través del templo, es Jesús, pero por medio de la fe. Una fe inquebrantable para con el Señor Jesús, pensando que Él puede interceder con nosotros. Y es que aquí entramos también a algo tan especial, pastor, que nos habla el camino nuevo y vivo a través del velo. Y es que, pues, Jesús fue quien abrió ese camino para que nosotros pudiésemos entrar al lugar santísimo, también por medio de Jesús. Ahora, ¿de qué forma entramos? ¿Por qué entramos? ¿Para qué entramos? Dios siempre establece algo. Por eso hace un momento decía, ¿no? Dios siempre hace todas las cosas con un objetivo, con un propósito. La lección de escuela sabática, no solamente allí, sino también en el libro de Hebreos encontramos que el mediador de un nuevo pacto nos hace entrar, nos da ese camino nuevo, vivo, a través del velo, con el objetivo de mostrarnos, enseñarnos, con el objetivo de que nosotros abracemos el nuevo pacto. Había un pacto ya antiguo, un pacto que era la necesidad de sacrificios, había la necesidad del sufrimiento, de cuestiones así, ¿verdad? Pero es interesante que este nuevo pacto tiene mucho del antiguo pacto, pero nos dice específicamente, y me gustaría leerlo, en Hebreos capítulo 8, verso 10, donde nos dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Y cuál es ese pacto? Dice ahí, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Tiene mucho que ver con el antiguo pacto. Porque eso es lo que Dios quiere, una relación personal con Él. Ahora, ¿qué más nos dice el capítulo 10 de Hebreos, verso 16? Otra vez rectifica, otra vez reafirma lo que dijo unos capítulos atrás. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Y de qué leyes habla? Evidentemente de los mandamientos, no los mandamientos de Moisés, porque esos murieron cuando Cristo Jesús murió en la cruz. La ley ceremonial, esas leyes que imperaban sobre y eran un yugo sobre el pueblo de Israel, más las leyes que Dios promete, o no que promete, sino las leyes que Dios da a aquellos que las aceptan, son la ley moral, la ley sobre vivir una vida que acerque a Dios. Y es interesante porque la ley descrita en Gálatas nos acerca, nos conduce a Dios, a una relación con Cristo Jesús. Claro, hay algo maravilloso, pastor, que es que Zacarías menciona que Satanás nos acusa. Él es el acusador de nuestros hermanos. Él está constantemente acusándonos, haciendo ver, digámosle así, nuestros pecados. Ahora,
Una vez que Jesús ha entrado en el santuario celestial, en el lugar santísimo, podemos preguntarnos, ¿quién más puede entonces acusarnos? ¿Quién más puede condenarnos? Ya nadie, porque Jesús está allí. Jesús puede perdonar nuestros pecados, incluso está intercediendo por nosotros. Se presenta delante del Padre como sacrificio perfecto diciendo, estos son mis hijos, perdónalos. Y qué bonito y qué maravilloso es saber eso, pastor y queridos hermanos, en estos momentos. Es que pues el establecimiento del santuario y la presencia de Dios en medio de su pueblo fue el momento en que se consumó el pacto entre Dios e Israel. Lo mismo ocurrió también con el segundo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto, que también implica la instauración del ministerio sacerdotal de Jesús en nuestro favor. Es decir, el nuevo pacto también incluye lo que refiere a la intercesión de Jesús por nosotros. Sí, dijiste algo que es bueno explicarlo. Satanás es el que acusa. Cuando estaba Job, Satanás estaba en la presencia de Dios, estaba allí en el cielo, vayamos a decirlo hasta inclusive, en el santuario celestial, allí se encontraba Satanás. Pero es interesante, ¿en qué momento, y probablemente pueda ser esta una pregunta de alguna persona, de más de una persona, y en qué momento Satanás deja de estar en el cielo? ¿En qué momento? Es interesante que en la palabra de Dios nosotros encontramos cuando Jesucristo asciende a los cielos, no asciende a un lugar así, vayamos a decirlo, en el patio de los cielos. Jesucristo asciende a la diestra del Padre, llega a la diestra del Padre. Entonces, siendo ya Jesucristo el sacrificio puro, siendo ya Cristo ese abogado inmaculado, pues es nuestro Dios, asciende a ese lugar con esa santidad que solamente le da la autoridad para perdonar pecados, llega ahí a la diestra del Padre. En ese momento es que Satanás nunca más puede quedar allí. En ese momento es Satanás quien queda simplemente, ya vayamos a decirlo así, atado a esta tierra. Ya no puede acusar más. Satanás ya no puede hacer nada más que simplemente esperar, que simplemente batallar contra el pueblo de Dios que se prepara para encontrarse con él. Ahora, viene algo más, ¿verdad? Mencionaste que él era el fiscal, que él era el que acusa. Ahora nosotros tenemos que tener esa plena certidumbre, esa plena certeza de que es Jesús quien intercede por nosotros, que es Jesús que mediante su sacrificio y su fidelidad reclama la salvación para nosotros. Antes Satanás no. Antes Satanás lo que le decía a Dios Padre, tú dijiste que si pecaba tenían que morir, ahora mátalo pues. Eso es lo que decía Satanás. Ahora Jesús dice no, yo ya morí, ellos no merecen morir, yo ya morí por ellos y ahora reclamo la salvación de ellos, porque yo ya morí por ellos. Es interesante, ¿verdad? Entonces, respecto a ese camino nuevo y vivo a través del velo, es una experiencia de libertad, es una experiencia de aceptar o no aceptar el sacrificio de Cristo, de aceptar o no aceptar sus leyes en nuestros corazones, de vivir o no vivir una vida con Cristo Jesús, ¿verdad? Así es, pastor y queridos hermanos. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué esperanza trae a nuestro corazón el hecho de saber de que nuestro acusador ha sido expulsado de una vez para siempre del cielo? Ya no hay, Satanás ya no tiene más argumentos que presentar delante de Dios para decir, este se pierde, porque Jesús es quien en estos momentos está intercediendo por nosotros en el cielo. Vamos a ir a la siguiente pausa, más sin embargo invitándoles en estos momentos siempre que se queden con nosotros para ir a nuestra tercera parte de la lección de Escuela Sabática. Una vez más, queridos hermanos, estamos de vuelta en el programa Escudriñando las Escrituras, la tercera parte que lo hemos titulado Acerquémonos a Dios viviente. Y es que, pues, aquí se nos menciona, especialmente en el día jueves, pastor, se nos menciona una historia, y es que en el Antiguo Testamento, como hemos dicho, los israelitas no tuvieron ese valor, digámosle, esa fe especialmente de acercarse a Dios confiadamente, porque como ya dijimos anteriormente, dijeron a Moisés, habla tú, ve tú Moisés a hablar con Dios y nos transmites el mensaje. Pero sin embargo, pues en Hebreos, en su capítulo 12, versículo 22 al 24, Pablo escribe,
ustedes por el contrario se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Los israelitas del Antiguo Testamento no quisieron presentarse delante de Dios, pero en cambio ustedes sí lo han hecho. ¿Cómo es eso? Y podría explicarnos especialmente a qué se refiere Pablo cuando nos dice que ellos sí vieron el rostro de Dios. ¿Quiénes ven el rostro de Dios? Y ahí podríamos partir, ¿verdad? Exacto. ¿Quiénes ven el rostro de Dios? Aquellos que se presentan con corazón contrito, con una conciencia pura, como lo mencionamos hace un momento atrás. Pablo, lo que escribe Pablo allí es una exhortación de decirle, van a ver el rostro de Dios quienes se preparen. Van a ver el rostro de Dios aquellos que vayan con fe, con un corazón contrito delante de Él. Quienes no verán el rostro de Dios serán aquellos que tengan la misma actitud del pueblo de Israel en el pasado. Que se prepararon, pero no confiaron en Dios. Que se prepararon, pero no vivieron una relación cercana con Dios, ¿verdad? Entonces, llegando a este punto, Pablo les dice también en unos capítulos anteriores, Omar, algo que domina la vida del cristiano en estos últimos tiempos. Y es una de las partes donde como iglesia, donde como hijos de Dios, como templo del Espíritu Santo, nosotros debemos tenerla muy bien en claro y hasta inclusive siento yo grabada en nuestras mentes. Cuando nos ubicamos en Hebreos capítulo 4, nos ubicamos en el versículo 14, donde nos dice lo siguiente. Dice así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, también nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, hermanos, nos dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante. ¿Quiénes pueden ver el rostro de Cristo? Otra vez más, ahí encontramos la respuesta. ¿Quiénes pueden ver el rostro de Dios? ¿Quiénes pueden ver? Aquellos que se acercan confiadamente, aquellos que se acercan con dos objetivos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, esto que también nos dice, que la fe es nuestra ancla. La fe es nuestra ancla en las promesas de Dios, en las promesas de Cristo, ¿verdad? Ahora, es interesante que en la última sección de este repaso de lección nos habla de un paralelo entre lo que hizo Cristo con el pueblo de Israel y lo que hace Cristo ahora con nosotros. Es interesante que esa peregrinación del tabernáculo, ¿verdad? Del tabernáculo, de esa fiesta, tiene que ver con una cuestión también en su cumplimiento en los últimos tiempos, ¿verdad? Cuando Cristo vea que tiene un pueblo o que hay un pueblo, que existe ya un pueblo que se prepara para un encuentro cercano con Él, para un encuentro eterno con Él, es interesante que el Señor promete ya no estar lejano de su pueblo, sino el Señor promete estar junto con su pueblo, el Señor promete estar viviendo con su pueblo y ya no simplemente así en una tienda, ya no simplemente así en un lugar donde, vayamos a decirlo así, tenga su privacidad, no, sino Él promete estar con el pueblo que se preparó, pero ya cara a cara, ya allí en un goce de estar pues abrazando, en un goce de estar allí compartiendo no solo los alimentos, sino compartiendo las explicaciones de las cosas que pasaron en la vida, vayamos a decirlo así, ¿verdad? Porque en ese momento será todo nuevo, será todo regenerado. Entonces es interesante que en esta sección, Omar, podría comentar que aquellos que pueden ver el rostro de Dios, a los que Pablo dice, aquellos que solamente pueden ver el rostro de Dios, es aquellos que se acercan, solamente pueden ver aquellos que confían, que sí tienen fe, que su fe ha sido probada. Porque si de una cosa tenemos que finalizar aquí el repaso de la lección, es que nuestra fe es fe cuando es probada. Yo puedo decir que tengo fe, pero si en medio de la situación difícil comienzo a confiar más en mis
poderes humanos que en el poder de Cristo Jesús, eso no es fe. La fe es fe cuando es probada. Claro, entonces podemos entender que únicamente por medio de Jesús podemos acercarnos a Dios con confianza. Porque como dice Pablo, Él hace la invitación, acerquémonos a Dios con mucha confianza. Entonces vamos a tener la confianza en Jesús, pero únicamente por medio de Jesús. Es decir, Jesús es el puente que nos traslada al lugar santísimo. Jesús es el que en realidad abre ese velo que divide entre el lugar santo al lugar santísimo. Solo Él puede hacerlo, porque por medio de nadie más ni por medio de nosotros, y como comentábamos la semana pasada, muchas veces pensamos que de alguna o de otra manera, pues nuestros sacrificios humanos o lo que nosotros podamos hacer, que valen algo, pero en realidad no es así. ¿Cómo podemos comparar nuestros sacrificios de nosotros a los sacrificios de Jesús? Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer en realidad no va a ser suficiente. Únicamente por medio de Jesús podremos acercarnos a Dios el Padre, que desea estar en íntima comunión con nosotros. Correcto, efectivamente así es, Omar. El resumen y sería prácticamente la parte de conclusión de la lección de escuela sabática es: Dios ya nos mira, Dios nos observa, pero Dios también quiere que nosotros miremos hacia Él. Dios también quiere que nosotros veamos lo que Él es, quién Él es, lo que Él puede hacer a través de nosotros, con nuestras vidas, para nosotros. Pero eso sí es una decisión personal. Dios ofrece, Dios da todo ese conocimiento, Dios da todas esas enseñanzas, pero solamente aquellos que podrán verlo ciertamente a Él tal cual es aquellos que se acercan, pero con fe, creyendo. Amén. Eso es tan importante también, queridos hermanos, en estos momentos. Quisiéramos hacer la invitación. Es cierto que no somos perfectos, somos pecadores, cometemos errores, todos los días estamos inmersos a cometer pecados. Tal vez usted esté pensando en estos momentos, pero si yo ayer cometí un gran pecado, ¿cómo puedo acercarme delante de Dios? ¿Cómo puedo hallar esa fe si ayer cometí este pecado, ayer cometí este error? Dios no me puede perdonar, sí puede perdonarnos. Y Él desea estar en comunión con nosotros, desea estar a nuestro lado, desea ser nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro compañero fiel. Únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús, en la muerte, sabiendo que Él está intercediendo por nosotros en el cielo, que Él murió por nosotros. Si usted se ha dado cuenta, querido hermano, el libro de Hebreos nos habla de la obra maravillosa de la redención de Jesús. El punto central, el hilo rojo de Hebreos es Jesús, porque Jesús es nuestra única esperanza. Pastor, vamos a inclinar el rostro esta hora, vamos a orar y conversar con Dios. Padre nuestro, que su morada está en las alturas del cielo, que la honra, la gloria sean para usted. Gracias le damos por el privilegio de su palabra. Somos pecadores, no somos dignos. Su palabra cada día nos orienta, nos ayuda a entender el propósito que usted tiene para nosotros. Muchas veces renegamos, nos vamos lejos de usted, le damos la espalda y usted desea estar en comunión con nosotros. Somos nosotros los que corremos, Señor. Perdónenos. En estos momentos deseamos de todo corazón entregarle pues nuestra vida, que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre nuestra mente y corazón. Bendiga grandemente a cada uno de nuestros hermanos que nos escucharon, nos vieron, nos acompañaron en este estudio y ayúdenos por favor que su palabra transforme nuestro corazón. Cambie este corazón de piedra que tenemos y coloque en nosotros un corazón de carne, porque se lo suplicamos por favor en el nombre santo y nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.